señor fiscal, ha escuchado usted la solicitud de la defensa del señor Villarreal, en el sentido que se den lectura, no que se oralicen, se den lectura a pruebas ya actuadas en primera instancia de carácter instrumental, las que han sido leídas. Su opinión. Señores magistrados, en primer orden, si bien es cierto el artículo 424, inciso 4, dice se podrán o se pueden dar lectura, no es un imperativo. Señor magistrado, si bien es cierto el abogado pues puede hacer uso de ese derecho, puede hacer uso de esa petición, pero tiene que ser racional y tiene que estar vinculado con su agravio. No puede mandar a leer todo el expediente, por lo menos que lo que solicite leer. A ejemplo, quiero poner el otro abogado, me imagino que tiene un agravio pertinente y tiene 2, 3 documentos que tengan incidencia directa con su agravio, pero no se nos puede mandar a leer todo el expediente en una audiencia de apelación, ¿no? Entonces nuestra posición, señor magistrado, es que tiene que haber una racionalidad en el pedido, tiene que haber una pertinencia en el pedido para que se lea o se pida la lectura de las actuaciones que tengan vinculación con sus agravios, más no así mandar a pedir una lectura de todos los documentos que obran en el expediente. Esa es la posición del Ministerio Público. La Procuraduría. En ese mismo sentido, señor presidente, nosotros también señalamos de que los documentales que deben ser de alguna otra forma leídos en esta audiencia tienen que estar vinculados necesariamente con los agravios que han descrito en cada uno de sus recursos de apelación. Asimismo, señor juez, muy bien lo ha señalado el Ministerio Público en el sentido de que esta es una facultad discrecional por parte de su judicatura. En ese sentido, como colegiados, ustedes deberían de alguna otra forma verificar si las mismas son razonables, la cantidad de la documental que se van a leer, o si no, en todo caso, solicitar a la defensa de que reduzca, ¿no?, la cantidad y que vincule de manera sucinta cada una de ellas. Ya. El colegiado, estando efectivamente al texto del artículo 424.4 del nuevo Código Procesal Penal, entendiendo que es una facultación, no es una obligación, va a admitir la posibilidad de la lectura de esta prueba, la misma que se va a sujetar justamente a los términos del debate, y estando justamente al control de este órgano jurisdiccional a fin de establecer su utilidad o su pertinencia en ese momento, ¿sí? Entonces, resuelto así, seguimos en el tema. ¿Hay algo más respecto al señor Villarreal en temas de prueba? Eso era, ¿no? No había más. Ya. Por eso, vamos a acabar con el señor Villarreal, por favor. En ese sentido, ya que no hay ningún otro medio probatorio, ahora sí, escuchamos de frente los temas de la alegación final, como se diría, teniendo en cuenta obviamente el marco de la imputación fiscal. Me voy a permitir, señor abogado, un poquito para ordenarnos y abreviar este tema, que de acuerdo a la acusación fiscal, ¿no?, al señor Villarreal, ¿no?, que en su condición de gerente general de transporte urbano, ¿no?, del municipio provincial del Callao, habría hecho dos conductas. Habría emitido el memorándum, un memorándum, el 083, ¿no?, del 2010, MPC, CGTU, solicitando al señor Castañeda Córdoba ordene el abono mediante cheque por 30.000 soles a favor del señor Paz con la Madrid. ¿Está bien? Esa es la primera. Y la segunda, haber emitido memorándums, ahí lo señala, son 1, 2, 3, 4, ¿no?, según la acusación fiscal, solicitando al señor Castañeda Córdoba la transferencia mediante cheque de 150.000, ¿no?, y de 30.000 a favor también del señor Paz con la Madrid, ¿no?, entre enero a julio del 2010. ¿Estamos de acuerdo? Mire, en todo caso, si tenemos clara esa imputación, mire, ya en principio quedan claras algunas cosas respecto a lo que se ha ofrecido. En ese contexto, y teniendo en cuenta que se ha encontrado responsabilidad a su patrocinado respecto de ello, ahora sí, y teniendo en cuenta su
su pretensión principal de absolución y su subsidiaria de nulidad. Le escuchamos. Señor presidente, solo para hacer una precisión, voy a presentar mi alegato de apertura, no de clausura. Ya de clausura. Su alegato de apertura, este colegiado ya lo entendió cuando usted nos señaló de que lo que pretende demostrar era en la vía principal, sí, la absolución, ¿no? Y la subsidiaria, la nulidad. Si me permite, señor magistrado, es que no podría yo ahorita presentar un alegato de clausura si todavía no se ha definido si previamente yo voy a oralizar prueba documental. ¿Y por qué lo digo? Porque para poder yo sustentar mis agravios y mi alegato de clausura, yo necesariamente tengo que hacer referencia a la prueba documental que ustedes previamente hayan podido leer para yo por construir mi defensa. Lo que yo pensaba es presentar, siguiendo el orden de los actos procesales que establece el Código Procesal Penal, es mi alegato de inicio, en donde yo voy a fundamentar cada uno de mis agravios. Yo no he fundamentado agravios, yo solo lo que le he puesto en referencia son mis pretensiones. ¿Ustedes cómo van a poder conocer mi alegato de clausura si yo no he definido el objeto de pronunciamiento por parte de ustedes en mis agravios? Ya, bueno, está bien. Pero no es agravio, le vamos a aclarar. Los agravios ya han sido calificados. Hay una etapa de admisibilidad, por eso estamos acá. Si no, si sus agravios no hubieran calificado, no estaríamos acá. En todo caso, los agravios solamente habilitan la segunda instancia. En esta segunda instancia, efectivamente, usted nos tendrá que proponer llámele usted alegato de apertura, no por abreviar el tema concreto de saber qué va a defender y su argumento y ahí la prueba que usted quiera, pero en fin, ¿cuál es la tesis que usted pretende validar acá en esta audiencia respecto de su absolución, así en concreto? Pido permiso para ponerme de pie para poder exponer. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, mi patrocinado Jorge Villarreal Ruiz se le ha imputado el delito de peculado doloso por apropiación en favor de un tercero, y esto es importante, a título de cómplice primario. ¿Correcto? ¿Qué es lo que en concreto Fiscalía le ha imputado? Como usted bien ha señalado, señor presidente, la emisión de 5 memorandos como gerente general de transporte urbano, de marzo a julio del año 2010. Según la tesis fiscal, señores magistrados, señala que esas 5 actos o 5 acciones por parte de Jorge Villarreal Ruiz habría facilitado, correcto, habría facilitado la materialización del supuesto delito peculado dirigido por el supuesto autor, el señor Castañeda Torres, gerente general de administración. Esa es la hipótesis, esa es la imputación en concreto. Es lo que yo voy a demostrar en juicio de apelación. Sí, que el supuesto aporte que ha circunscrito la Fiscalía en la emisión de esos 5 memorandos, señores magistrados, voy a demostrar que no fueron utilizados en un sentido delictivo. ¿Por quién? Por el presunto autor del delito. Y si el aporte del cómplice no fue utilizado por el autor, hay una ruptura de la relación causal y por consiguiente sería típica la complicidad. En segundo lugar, señores magistrados, voy a demostrar que mi patrocinado, al emitir estos 5 memorandos, no son indispensables ni necesarios para la configuración del supuesto delito. Porque si uno, de alguna manera, borra estos 5 memorandos, los excluye, de igual manera el procedimiento de pago en favor del señor Pascual Lamadrid se habrían dado. Es decir, su conducta no era indispensable, no era necesaria para la configuración del delito. Tercero, voy a demostrar, señores magistrados, que existen
7 circunstancias fácticas y objetivas que le va a permitir a ustedes, señores jueces, llegar a la conclusión que la emisión de estos 5 memorandos no han generado un riesgo jurídicamente relevante. Es decir, que no ha generado un riesgo lesivo al bien jurídico tutelado en el delito de peculato. Estas circunstancias las voy a yo a mencionar o a hacer referencia y desarrollar en mi alegato de conclusión. Cuarto, voy a demostrar, señores magistrados, en este juicio de apelación, que no existe suficiente prueba de cargo para demostrar lo esencial de la tipicidad subjetiva en el delito peculato. El doble dolo del cómplice. Fiscalía cree que la complicidad a título de dolo se prueba con el solo hecho de que el señor Jorge Villarreal Ruiz habría infringido la cláusula 12ª del convenio. Es decir, para Fiscalía, el solo hecho de inobservar su deber institucional o su deber legal es suficiente para probar el doble dolo del cómplice. Yo voy a demostrarles, señores magistrados, en este juicio de apelación, que el señor Jorge Villarreal Ruiz desconocía el supuesto acto ilícito realizado por el presunto autor. Y desconocía también que el hecho de emitir memorandos estaba facilitando, ayudando al autor a cometer el delito. Doble dolo del cómplice, exigencia que la Corte Suprema establece. Por último, señores magistrados, voy a traer la sentencia de primera instancia y la acusación fiscal, en donde ustedes van a poder visualizar que lo que ha hecho el juez de primera instancia es solo y únicamente copiar la acusación fiscal y pegarla en la sentencia condenatoria, sin adicionar ningún tipo de motivación. Ha hecho una reproducción, un copy-paste de la acusación a la sentencia, y con ello ha condenado 5 años a Jorge Villarreal. Son estos, señores magistrados, las premisas que yo les traigo y que voy a desarrollar, y al final en mi alegato y clausura voy a poder desarrollar con extensión, para lo cual en su momento solicitaré, entre mi pretensión principal, porque esto es una acumulación objetiva de pretensiones, se revoque la sentencia en todos sus extremos y se la absuelva, o en todo caso se declare nulo el juicio de primera instancia. Gracias. Muy bien. Como decíamos, doctor, tendríamos que continuar, pero vamos a seguir con usted porque tenemos ahorita el río que nos avisan que se va. Suerte que no se haya ido el señor Villarreal. Así es que pasamos ya justamente al alegato de fondo y ahí veremos la necesidad de ver alguna lectura que usted ha pedido, ¿ya? Entonces, vamos a concluir con su defensa, doctor. Ya hemos escuchado su alegato de entrada, o sea, lo que nos propone, que nos va a demostrar ahora en juicio, en su pretensión acumulada. Muy bien. Todavía no estamos en su caso, estamos entrando caso por caso, si se verá todavía, esa es la idea. Justamente les había anunciado que voy a alterar el orden, ¿ya? Entonces, ahora sí, ya que usted es el apelante, doctor, ¿no? Ya nos explicó su teoría, bueno, su hipótesis inicial, y ahora sí escucharíamos ya el alegato de fondo. Señor presidente, yo quisiera pedirle lo siguiente. Al ser un caso que desde la perspectiva de la defensa es compleja por una sencilla razón. Como bien se ha hecho referencia, yo he solicitado que se dé lectura a 63 piezas cuya pertinencia y utilidad, señores magistrados, lo ha definido el propio juez de primera instancia, porque sobre la base de esa prueba documental existe la condena en contra de mi defendido. Para mí es necesario, para poder ejercer debidamente una defensa eficaz y ustedes puedan tener información de utilidad, yo poder presentar mi defensa haciendo uso de diapositivas. Pero no sea... por eso le digo, yo no pensé que el día de hoy se iba a llevar a cabo toda la audiencia de apelación, en razón de que se iba a llevar a cabo la lectura de piezas procesales que yo he solicitado. Yo le pediría encarecidamente, por un tema de logística, de que para una siguiente audiencia yo empiece con mi alegato de clausura y yo poder traer todo mi material para la mayor información, para poder ejercer un derecho a defensa eficaz. Bueno, doctor, pues si hubiéramos comenzado por eso, en fin, la idea era acabar esta audiencia ahora. Les digo, señores abogados, y eso quedará grabado, por favor, ¿ya? Bueno, ojalá que ya, si es que se va, ya no se va. Señores abogados.
les digo, está bien, yo entiendo que los casos pueden ser complejos, complejísimos, ¿sí? Pero lo que va a cuidar este colegiado es de que los discursos sean muy claros, muy concretos, muy objetivos, ¿sí? Somos muy respetuosos de las teorías y de todo eso, pero acá lo que nos interesa en concreto son los errores de la sentencia en concreto y dónde están en ese razonamiento probatorio lo que efectivamente violó, transgredió alguna regla, y punto, ¿no? Y si hay algún tema teórico muy puntual también, ¿sí? Entonces, nosotros estimamos de que una causa, cualquiera sea, puede ser máximo, pues, sustentada en 10 minutos, concretamente, porque nosotros los jueces tenemos que tener las cosas claras, ¿no? Entonces, yo sé que los abogados, y se entiende que las defensas quieren proveer de información buena, ¿no? Quieren informarlos. Bastarán las referencias, nosotros vamos a ver, nosotros vamos a estudiar, vamos a leer la sentencia. Lo que no queremos es de que por, de repente, irnos mucho por las ramas, no aterricemos en lo central. Nosotros vamos a pedir lo central, por favor. Entonces, vamos a aprovechar la circunstancia planteada por la defensa del señor Villarreal, en el sentido de que, para avanzar, porque, miren, la idea de este colegiado era acabar esta audiencia hoy día. Entonces ya vayan haciéndose la idea, si que van a litigar con este colegiado, es que vienen a acabar su causa hoy día, y en un término cada uno de 15 minutos, doctores. Ya vamos avisándoles en la próxima, que ahí veo algunas caras que de repente nos van a ver en otras causas. Máximo 10 minutos. Si no son capaces de explicarlos, el Ministerio Público la den en 10 minutos su causa, con claridad y con puntualidad, no lo vamos a entender, no lo entiende nadie. Entonces ya vamos también preparándonos en esta dinámica, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, para avanzar, porque esto tampoco lo vamos a dejar así, vamos a restaurar el orden debido, y en todo caso ahora sí vamos a ir con cada una de las defensas, y en todo caso dejaremos la audiencia en la primera etapa, ¿ya? Cosa que así ya a lo solicitado por la defensa del señor Villarreal de la defensa, continuaremos en la siguiente. Entonces, volveremos a lo principal. La defensa del señor Salvador Castañeda Córdoba. Brevemente, su tesis defensiva. Absolutoria. Es la absolución. Absolución. ¿Va a ser también una tesis así? No. ¿Es suficiente? Básicamente voy a refutar de manera concreta cuáles son los agravios y por qué debe revocarse esta sentencia. Ya, o sea, va a ser un tema de agravios concretamente. De agravios concretamente, señor magistrado. Ya. En el caso del señor Castañeda Córdoba, ¿hay algún tema probatorio? No hay admisión de pruebas, nada. No, señor. Entonces está claro. Así es. En la siguiente ya pasamos, en su caso, por Alegatos ejemplo, de al alegato de fondo. Así es. ¿Sí? Está claro, ¿no? Claro. Y volviendo a la defensa del señor Villarreal con mucho respeto, en la siguiente lo que queda es su alegato de fondo, ¿no? De clausura. Así es. Así es. Igual que el señor simplemente que nos está pidiendo una ayuda, y en ese interín veremos también la habilidad de leer algunas cosas importantes. Así hemos quedado, ¿no? La defensa del señor Solís Galloso. Con su venia, señor presidente, señores vocales, efectivamente, los fundamentos de agravio en los cuales baso la presente impugnación es porque considero que esta sentencia venida en grado, que está conformada por 84 fojas, carece de una debida motivación. Esto aparentemente, no, en concreto es una motivación aparente, porque tenemos pues un promedio de 70 hojas que hacen un resumen de todo lo que ha sido el proceso y el expediente, ¿no? No quiero decir que es un copy-paste de la acusación, porque no tengo cómo acreditarlo, pero coinciden en muchos aspectos el tema de la fundamentación fáctica y de cierta valorización. Para tales efectos, señor, considero que aquí ha habido una interpretación errónea de lo que viene a ser la fuente. Si bien es cierto, podemos hablar de aspectos legales, pero realmente... Señora Guapo, con mucho respeto. En todo caso, ya sí entendemos cuál ha sido su tesis. La está ampliando, es la nulidad, ¿no? ¿Alguna cosa más? Porque me sí, imagino justamente el alegato de apertura es porque lo que yo debo presentar aquí es lo que voy a ofrecer justamente en el alegato de cierre. Y lo que yo les quiero decir, señores vocales, es que ha habido una interpretación errónea del convenio. Esta interpretación errónea del convenio, tanto del Ministerio Público,
que ha sido acogido en este caso por el juez, ha traído como consecuencia que en el caso de mi patrocinado, el señor Carlos Antonio Solís Galloso, se le impute ser cómplice en el delito que supuestamente ha cometido el señor Salvador Castañeda Córdoba como autor. Entonces, acá ha habido, vuelvo a reiterar, una motivación aparente que en los alegatos de apertura lo sustentaré debidamente. Ha habido una vulneración. Eso alegado, ¿no? En mi alegato, perdón, Eso alegato de apertura. en mi alegato, esto es lo que estoy ofreciendo, en mi alegato de cierre, perdón, disculpe, señor presidente, Ya. acá el error involuntario. Y también ha habido una vulneración al derecho de defensa, porque si ustedes pueden ver el expediente no es pequeño, el expediente tiene muchas piezas procesales, tiene muchas actas, y justamente la defensa que me ha antecedido, que he podido revisar sus recursos, lo ha argumentado, lo ha sustentado, así como también los colegas. Es por eso que en los alegatos de cierre yo sustentaré debidamente que han habido 2 derechos conculcados, básicamente, y los vuelvo a reiterar ya para culminar este alegato de inicio. Una vulneración al derecho que tiene toda persona a recibir una resolución debidamente motivada, donde hay un contradictorio de lo que se le imputa con lo que él argumenta. Y por un lado también el derecho a la defensa, que es parte de la tutela procesal efectiva. ¿Por qué? Porque todo lo que has argumentado ha debido merecer aquí en la sentencia un pronunciamiento, y no lo ha habido. Es por estas consideraciones, señor presidente, señores vocales, que culmino mi alegato de apertura y señalo que considero que aquí han habido, en base a esta vulneración a derechos constitucionales básicos, y esta sentencia es merecedora a que sea declarada nula y por consiguiente sea un nuevo juicio en los cuales se puedan tener en consideración estos derechos. Muy bien. ¿Problemas de prueba ha sido admitida? No, señor, no, ninguna. Quedamos claros que en la siguiente también ya... Sí, voy a hacer ¿ya? lo que he ofrecido en este alegato de apertura, lo sustentaré debidamente en el alegato. Muy bien. En la defensa del señor Palza. Con su venia, señor presidente, señor esposo. ¿Qué se le sentencia a mi patrocinado, para ser concreto? Como gerente de contabilidad de la Municipalidad de Callao, se le sentencia por haber dado visto bueno a los comprobantes de pago, ¿ya?, y no hacer el control formal. ¿Cuál es la función de un contador? El contador lo que hace es el registro SIAF, que es el compromiso, que es el acto administrativo que compromete el presupuesto de la entidad, y el devengado, la obligación de pago. Ese es el registro que hace el contador. Pero ¿qué pasa? En la sentencia, en la acusación, el fiscal retira con respecto al visto bueno del comprobante de pago y únicamente acusa por el hecho de complicidad primaria de delito peculado que mi patrocinado no haya hecho el control previo. Pero es un control previo formal, señor presidente. ¿Qué quiere decir? El requerimiento de la región policial del Callao para el segundo fondo del convenio, la aprobación de la gerencia de transporte, el presupuesto, y de ahí la administración para hacer el registro. Pero ¿qué sucede? En la sentencia condenatoria, el juez hace un copy-paste de los fundamentos de la acusación fiscal, página 15 y 16, por los dos hechos, por el control previo y por el visto bueno del comprobante de pago. Y en los comprobantes de pago que he pedido que se oralicen, usted va a verificar que mi patrocinado, de los 5 comprobantes de pago, no hace visto bueno ninguno. ¿Qué quiere decir? Que si mi patrocinado hubiera hecho una colaboración para que el autor se apropie para un tercero, que es el general Paco Madrid, su actuación sería innecesaria, porque él ha cumplido su deber positivo, su deber de rol funcional. ¿Qué otro agravio produce la sentencia bien en grado? El señor juez ya hace una interpretación de que el saldo restante para apoyo logístico no sea una transferencia de dinero o transferencia financiera, pero si es un saldo restante a favor del saldo restante de la recaudación que se hace de las fotopapeletas, donde el efectivo policial que está de franco de vacaciones se le paga la planilla, ¿ya?, y el saldo restante es para justamente apoyo logístico o transferencia financiera, la Fiscalía dice no, que el requerimiento del general de Benedetti, de Pasco de la Madrid, disculpen, esto tenía que decir apoyo logístico. Eso no dice el convenio.
Primer error de la sentencia. Segundo error de la sentencia que causa agravio a mi patrocinado es que el juez no aplica la adenda 2. La adenda 2 que decía, eso fue el 28 de... Doctor, disculpe usted. Ya. Pareciera que nos está haciendo un argumento de fondo. Ya, de fondo. En concreto, así, más o menos tomando el ejemplo de Ya, la defensa de correcto. la Villarreal, en genérico va a discutir la sentencia Sí, correcto. porque ha hecho, creo que una mala interpretación, ¿no? Ajá, y aparte de eso, para terminar nomás esto, está la pericia contable que motiva la sentencia. En la pericia contable nunca se determinó el perjuicio. Lo que hace la pericia contable es únicamente los ingresos de la recaudación de las fotopapeletas y el gasto por el pago de planillas a policías, y quedó un saldo de 1 millón de soles. Los requerimientos que hizo el general Pajo de la Madrid sumaron 360.000 soles. Y targiversa a un delito de malversación. En concreto. Ajá, en concreto. Lo que estaré diciendo es que no ha habido Una motivación. un daño. Un daño, claro. No había un daño. 360.000 Ajá. están ahí. Ahí están ahí, no, están ya. Y no se solo va a eso, demostrar. otro para finalizar, ¿por qué el juez aplica la ley de tercios, una ley posterior a los hechos? Los hechos son de 2010, de enero a julio de 2010, y el juez de primera instancia, en el momento de condenar a mi patrocinado, aplica la ley de tercios, la 30.076, que es posterior, de 2013. Y todavía la aplica mal, señor juez, ¿sabe por qué? Porque mi patrocinado también tenía responsabilidad restringida. Al momento de los hechos, mi patrocinado tenía más de 65 años. A ver, doctor, usted me está planteando en todo caso Claro. también una No, le digo alternativa. es para mencionar, o sea, aparte de los agravios de la sentencia, para mencionarle No, por también. eso le digo, dejemos las cosas Ya. innecesarias, porque hasta Correcto. serían implicantes en su caso. Sí, ¿no? sí, correcto, sí, lo Así entiendo. lo entendemos nosotros. Sí, pero Vienen esto- a hablar de absolución y claro. luego nos dicen de que había un error en No, de la pena. ¿no? claro, pero yo visto que estaba Lo partiendo estoy primero de diciendo. mi motivación para solución. A ver, caso concreto, Claro. el tema de la absolución, y usted así lo ha Sí, planteado. así lo he entendido. Ya. Sí. Esto. En todo caso, en la siguiente, En también... el alegato de cierre también ahí. Pues, Sí, claro, y en su lo caso, preciso. este colegiado también, ¿no? Este colegiado De oficio. va a resolver lo mismo, respecto a lo que se le ha admitido. Es decir, a usted ya se le admitió por otro colegiado la lectura Ajá, de de la- piezas, o sea, sí. no es prueba nueva, Ajá, de importante. unas piezas, ¿no? Correcto. Igual, este colegiado, en el mismo sentido de lo seguido en la defensa del señor Villarreal, las va a admitir en la medida que sean pertinentes Correcto. al debate en su Ajá. momento. Sí, ¿Ya? señor juez, nomás, Nada yo, más, pero vamos a yo ver. decía nomás este argumento final que le dije es para que de repente ustedes de oficio lo van a calificar al momento de No, la no se sentencia. preocupe. Correcto. Eso es lo No más, se preocupe, por ese, pero en ese mejor sentido por mi las patrocinado. cosas claras Sí, desde el correcto. inicio, ¿ya? Ya, correcto, muchas gracias. Queda claro entonces que también quedamos con su alegato de fondo en la siguiente. La defensa de la señora Huanca Yucla. Sí, Huanca Yucla. Bueno, en este tema, digamos, los agregados de apertura, debo señalar lo siguiente. A mi patrocinada, nosotros estamos pidiendo la absolución, ¿por qué? Puesto que para tener una sentencia, la sentencia tiene que cumplir con una serie de principios, ¿no? En este caso, respetar el tema de la imputación necesaria, ser una sentencia debidamente motivada, digamos, valorar, no ser una motivación aparente, sino una motivación clara. Nosotros consideramos que es inocente por diferentes argumentos, ¿no? Y que se han expuesto también en el recurso de apelación, como es el tema de la violación de la imputación necesaria. ¿Por qué? Porque al momento de la sentencia, y esto lo voy a referir muy breve nada más, porque es un alegato de apertura nada más, ella le indica una serie de cheques y de una serie de comprobantes, pese, digamos, que muchos comprobantes no han sido visados por ella. Entonces, acá la sentencia no puede, digamos, basar un tema, una sentencia condenatoria, si es que vulnera el tema de imputación necesaria. No puede señalar algo que no ha hecho mi patrocinado. O sea, eso es lo curioso, puesto que le imputan determinados comprantes que ella no ha suscrito. Por otro lado, también hemos señalado que en esta sentencia se ha vulnerado el tema de la motivación de las resoluciones, y por consiguiente, si no está debidamente motivada, pues obviamente, porque consideramos que ella es totalmente inocente, ella ha cumplido con todos los reglamentos, las normatividad, digamos, normatividad vigente, la municipalidad simplemente ha cumplido con todos los procedimientos y no ha existido acá un tema de peculado, ni mucho menos que ella sea cómplice, ¿no?, de dicho delito. Y hemos Muy bien, en concreto sus Sí. temas son de imputación necesaria y motivación. Sí, ¿no? motivación de la resolución, o sea, básicamente motivación de la resolución, porque existe un tema de motivación incongruente, motivación aparente,
¿no? Y digamos, pese y que se ha cumplido en este caso con todos los procedimientos, mi patrocinada con todas las normas, que la sentencia aún así no ha revisado adecuadamente. Por esos motivos, ¿no? Por eso, Y ya lo precisaré ya en los alegatos de clausura, consideramos pues que mi patrocinada debe ser revocada la sentencia y absuelta de los cargos, conforme ya lo Si fuera por precisaremos. un tema de motivación, me imagino que es un tema de nulidad, ¿no? El que se ha planteado, Ujú. ¿no? Bueno, se me ha planteado absolución porque Que la imputación es esa. sí, en todo caso, por un tema de un pedido, digamos, accesorio, podría ser también tema de nulidad, ¿no? Muy bien, así lo Sí. estamos entendiendo, Sí. señora. En su caso sí había una solicitud, creo, de prueba, ¿no? Sí, justamente lo que yo había anexado, pero que tiene que ver con condiciones personales nada más. Lo que pasa es que mi patrocinada hace poco se ha enterado de que su hija es autista. O sea, anteriormente incluso en el recurso de apelación anexó algunos documentos médicos, pero ella no sabía que su hijita era autista. Entonces recién ha tomado conocimiento, incluso en el salud, ha sacado recién un documento que le dice que es autista en febrero y en marzo. Y ella, por un tema particular, ¿no? Se enteró también que era autista también recién en el mes de mayo del año pasado, pero obviamente ella quería un documento formal, en este caso una institución como es salud. Por eso es que acá están los documentos que son nuevos respecto al tema de su hija, Ya, ¿no? rápidamente, doctora. Pues eso. a ver, chicos. Es el 422.5, exacto, 5 días y es el 422. Hay plazos. Ya, efectivamente, señora abogada, vamos a... Este colegiado va a atenerse a lo dispuesto en el artículo 421, que establecía el plazo de 5 días, ¿no?, para el ofrecimiento de prueba nueva, y al 422 a las condiciones que debían requerirse para la prueba nueva. Razón por la cual, estando fuera de ese plazo, vamos a crear extemporáneo su pedido. Muy bien, en todo caso, en la siguiente sesión también queda pendiente ya, no habiendo ningún tema probatorio, el tema de su alegato de fondo. Y por último, el caso del señor Pasco Lamadrid. La defensa del señor Pasco Lamadrid obviamente va a señalar que el problema de la sentencia radica
Muy bien. Tampoco hay temas de admisibilidad de prueba en su caso, ¿no, señor abogado? Tampoco. En todo caso, ya en la siguiente sesión queda claro que pasamos a los alegatos de fondo. Vamos a continuar esta audiencia. Señor magistrado, Señor. Por derecho de contradicción, el Ministerio Público también tiene que hacer alegatos de apertura. Eso está señalado en la norma. Sí. ¿Quiere hacerlos? 2 minutos, señor magistrado. Ya, 2 ¿quiere? minutos porque lo voy a hacer de manera general. De manera puntual, señor magistrado. ¿Qué cosa? Porque el alegato de apertura nos dice qué cosa es lo que vamos a demostrar en este juicio. ¿Qué vamos a acreditar? Y de manera sucinta, señor magistrado, vamos a acreditar, vamos a corroborar lo que estableció el juez de primera instancia. Lo vamos a corroborar. ¿Vamos a corroborar qué? En 2 pasos. El tipo penal, el hecho concreto es que funcionarios de la Municipalidad Provincial del Callao, en mérito a sus funciones, se firmó un convenio, institución, municipalidad, con institución Policía Nacional. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se dé apoyo logístico. En este caso, lo medular es apoyo logístico de la municipalidad a la Policía Nacional. ¿Qué se hizo? Lo concreto que se hizo no se dio, y por eso todos los funcionarios, todos los imputados son funcionarios de la Municipalidad del Callao, funcionarios que violando, señor magistrado, y eso lo vamos a acreditar, violando 6 normas de presupuesto, de obligatorio cumplimiento, violando las 6 normas de presupuesto, señor magistrado, esos funcionarios no señalaron lo que decía el convenio, era institución con institución Policía Nacional, y el dinero le dieron de la institución municipalidad a una persona individual, a un general de división, dinero a su nombre, no a la institución. Eso, señor magistrado, nosotros en el alegato final vamos a acreditar que cuando le dieron dinero ilegalmente violando el contrato y violando todas las normas funcionariales y las normas de presupuesto, lo hicieron dolosamente. Eso es lo que vamos a acreditar, señor magistrado. Eso es todo. Muchas gracias, señor fiscal. Brevísimo. La Procuraduría de una vez para cerrar el tema de los alegatos de entrada. Muchas gracias, señor magistrado. Efectivamente, ya lo alegado por parte del Ministerio Público en la cuestión fáctica y la cuestión de la imputación concreta en sí, la sentencia condenatoria. Nosotros también vamos a señalar que se ha verificado durante la sentencia y durante el juicio oral que se ha efectuado efectivamente el daño, el nexo causal, factor de atribuciones, todos los elementos constitutivos de la indemnización, lo que corresponde a la reparación civil, y por lo que los funcionarios que han desplegado las acciones, tanto el funcionario en calidad de autor como los demás en calidad de cómplices, se ha verificado justamente la contravención de deberes funcionales conferidos. Eso es todo, señor magistrado. Ya. Imagino va a pedir algo por la reparación civil, ¿no? Sí, que se confirme sobre el extremo justamente de la reparación civil que se ha reconocido en la sentencia condenatoria. Ya. Muy bien, en todo caso vamos a proceder a fijar una fecha para la continuación. ¿Cómo estamos? ¿Qué días tienes libre? Pero ahorita no creo que me conteste. Se solidarice. El día 29 de este mes nace mi hijo.
comprenderán ustedes, como padre de familia, que estar ahí en la clínica. Lo pongo a su disposición, finalmente lo ameritan ustedes, ¿no? ¿Perdón? No, van a hacer mi esposa entra a la clínica el domingo. Yo pongo a su disposición para que ustedes lo meriten de alguna manera. Si que no, ya no hay ningún problema, yo estaré acá. Bueno, el otro con la segunda. Creo que esa... todavía. A su casilla. No hay otra manera.